Seja muito bem-vindo ao NeuroConnect, o podcast da NeuroWork Brasil. Hoje nós estamos aqui direto de Harvard com um convidado muito especial, Jorge Ortega. Jorge, muito bem-vindo, fico muito feliz de te receber aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso podcast. E vamos conversar sobre assuntos muito interessantes. Veja, essa semana a gente passou uma semana de intenso aprendizado. As suas aulas foram espetaculares. Obrigado. De muito aprendizado, um conteúdo gostoso, profundo, mas mesmo assim passado de uma maneira muito leve. Correto. Então, hoje vamos conversar um pouquinho, mostrar um pouquinho sobre aquilo que a gente viu nas aulas essa semana. Mas vamos começar vou pedir para você se apresentar para mim, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, muito obrigado por estar aquí. Y yo soy Jorge Ortega Márquez, soy médico de México y actualmente terminé mi maestría en Harvard Medical School en pesquisa médica y actualmente me desarrollo como investigador en pesquisa aquí en el Centro de Rehabilitación, así como también en el Centro Hospital Infantil aqui em Boston também. Bom, então temos aqui um grande pesquisador de Harvard. E dentre as coisas que a gente aprendeu com ele essa semana, a gente falou sobre neuroplasticidade, foi muito legal, mas eu acredito que um ponto que foi muito importante na nossa conversa essa semana foi falar sobre neuromodulação preventiva, que pra gente, pelo menos, né, é um assunto muito novo. Entender as possibilidades do uso da neuromodulação também de forma preventiva. Es correcto. Creo que en general hoy vivimos en un mundo que la medicina clásica es la que nos viene primero a la mente cuando hablamos de tratamiento. Uh-huh. Y precisamente esta semana estuvimos platicando de cómo hacer un cambio de paradigma, de cambiar de una medicina reactiva o clásica a una medicina de prevención. Y creo que la neuromodulación, desde su invento, se ha usado de una forma reactiva, ¿cierto? Que está innovando y hoy estamos tratando de usar todo ese poder de neuromodular, pero ahora para prevenir. Porque esto no solo puede tener un tema de tratar enfermedades, sino sobre todo prevenirlas, ¿no? Sim. E a gente viu também sobre os diferentes níveis de prevenção, né? Y la neuromodulación puede actuar en diferentes niveles también. Claro, ¿no? La prevención en general de la medicina, ¿no? La medicina preventiva, y sabemos a través de la escuela, ¿no? Que tiene diferentes niveles, ¿no? Desde un primer nivel primario, ¿no? Por ejemplo, temas de vacunación, inmunizaciones, pero también los niveles secundarios, donde ahora se busca detectar enfermedades antes de que aparezcan. Hablamos de el tamiz neonatal, el APGAR, por ejemplo, que entra en estos tests que se hacen, por ejemplo, al nacimiento. Y luego tenemos el nivel terciario, donde ya la enfermedad se desarrolló y ahora cómo evitamos que cause muchos daños o estragos en la salud. Y por supuesto el de cuaternario, que básicamente ahí tratamos de utilizar menos medicamentos o menos tratamientos para no afectar a los pacientes. Por ejemplo, el caso de hipertensión, tratamos de reducir la cantidad de tratamientos farmacológicos que toman, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este marco, ¿cómo cambiar entonces nosotros el uso de la neuromodulación y bajarlo de nivel, ¿cierto? Que de pronto pueda tener el valor que tiene una vacuna o una inmunización para evitar el desarrollo de enfermedades a largo plazo, ¿no? Hoy tenemos muchas necesidades, hoy veo pacientes con autismo, con déficit de atención, y sabemos que los trastornos del desarrollo, entre mais temprano actuemos, melhor, certo? Quanto mais cedo a gente começa a atuar,
menor é o número de prejuízos que essa pessoa vai ter ao longo da vida, né? Es correcto, ¿no? Porque incluso si vamos al otro lado de la neuroplasticidad, ¿cierto? De cómo se desarrolla increíblemente el cerebro a lo largo de la vida, la etapa de la infancia suele ser la más importante, ¿cierto? Entonces, he ahí el valor de hacer una neuromodulación de prevenção. Muito bem. Bom, a gente falou neuromodulação como prevenção, mas a neuromodulação também vem ali para trabalhar a doença já estabelecida. Claro. Um outro ponto que foi conversado então na aula foi sobre o trauma, sobre os aspectos de estresse. Queria que contasse um pouquinho para a gente desse outro lado da neuromodulação no tratamento do trauma. Claro, sí, bueno, el tema del estrés y el trauma es muy curioso porque suele ser el punto de inicio o de partida de muchas enfermedades. Un ejemplo, depresión, ¿cierto? Cuando un estresor se mantiene a largo plazo, suele afectar a la salud mental, ¿no? Y cuando este estresor es crónico, de pronto puede causar depresión, eso escalar a una depresión mayor, y luego todo el tema incluso de suicidio o trauma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Primero que nada, usar neuromodulación para identificar a tiempo cuando están estos estresores, ¿cierto? Y luego, aparte, cómo los podemos regular, ¿no? Sabemos, y hablamos muy padre de la resiliencia emocional, ¿cierto? A veces los eventos de vida, uno no los elige, ¿cierto? Pero uno a veces es capaz de ser capaz y rehabilitarse para poder reaccionar a esos impulsos, ¿cierto? Entonces, el punto aquí es cómo poder identificar biomarcadores del estrés para nosotros poder así neuromodularlos, ¿no? Então, a gente está falando que trabalhar com estresse também é trabalhar de forma preventiva. Es correcto, sí. É uma maneira até um pouco diferente da gente entender toda essa situação e principalmente saber que esse estresse pode gerar, né, uma depressão e depois ainda risco de suicídio. A gente está fazendo uma prevenção de algo que vem ao longo do tempo e que a gente consegue pegar bem antes e evitar muitas consequências negativas, não só para a pessoa, mas para todas as pessoas que estão em volta daquele sujeito, né, com aquele estresse e depois com uma depressão e tudo mais. E existem inúmeras técnicas de neuromodulação. É correto. E será que a gente tem como pensar nessas técnicas de neuromodulação como uma pílula mágica? Qué buena pregunta. La verdad, hoy en día sabemos que la innovación está cambiando el mundo de la medicina. Sin embargo, justo hablando de esa píldora mágica, sabemos que la mente es increíblemente poderosa, ¿cierto? Hablamos también de un concepto bien interesante que es el efecto placebo, ¿no? Que va muy relacionado a todas las técnicas que obviamente tenemos hoy en día. El ser humano es un ser perceptible, ¿cierto? Nos damos cuenta en el mundo que vivimos, la luz que está en nuestro alrededor, pero todo eso de pronto juega un papel bien importante que hoy en día tenemos un estudio clínico aquí en el centro que precisamente les damos esa píldora mágica que es básicamente el poder de la mente de pronto producir un efecto terapéutico, ¿cierto? Una intervención inactiva que si bien no tiene un componente activo físicamente, lo puede tener cognitivamente, cómo el paciente lo percibe y luego cómo eso activa el cerebro para, ojo, cualquier intervención activa que demos, mejorar esse efeito terapêutico, não? Porque a gente tem que entender, e durante essa semana toda a gente entendeu que as técnicas de neuromodulação são ferramentas para a gente atingir objetivos, seja de prevenção, seja de tratamento. Mas elas são as ferramentas e o papel do aplicador, do profissional que está fazendo, ele é talvez o mais importante nisso. E aí essa pesquisa que vou chamar aqui de placebo aberto, tá? Placebo aberto, sim. Placebo aberto, que está trazendo
essa ideia, né, mostrando para a gente o quanto esse profissional pode impactar, né, de forma positiva um tratamento. Porque, na verdade, é uma pílula que não vai fazer, né, nada quimicamente, mas da maneira como ela é passada, com todo o contexto profissional, ele vai trazer o resultado. Sí. Então, talvez a pílula mágica esteja no ser humano y no en la tecnología. Sí, y es que aparte, creo que en la medicina en general, a veces se pone tanto énfasis en el tratamiento que nos olvidamos de a veces lo más importante, que son los pacientes, ¿cierto? De la relación que tiene el médico con el paciente, de cómo se siente el paciente, de cómo percibe el tratamiento, incluso temas de estrés, ¿no? Si un paciente está estresado, y un poquito integrando la plática, si el paciente está estresado, cualquier intervención que tenga, quizá de pronto va a ser menos efectiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos utilizar y dar en cuenta lo que importa, que cómo percibe el paciente la intervención, darle esa píldora mágica, ¿no? Mejorar, y así cuando tratemos a nuestro paciente podemos mejorar lo que usamos y también cómo el paciente percibe la intervención. La otra es, sabemos que muchos pacientes no continúan su tratamiento, ¿no? En el tema de rehabilitación, qué tan difícil es que los pacientes vayan a terapia, continúen todas sus terapias, ¿cierto? Pero si nosotros detectamos esos componentes del placebo, ¿no? De cómo la mente pone ese ímpetu y esas ganas y esa fuerza para tener un efecto terapéutico, quizá suele ser parte de esa píldora mágica que complementa todo este tema de inovação em neuromodulação, não? Que é muito bom a gente sempre retomar a importância do profissional, a importância da interação humana, porque a gente acaba usando ferramentas, equipamentos, e às vezes a gente tende a se preocupar mais com o equipamento do que com a pessoa. Não pode. A gente tem que entender que a nossa escuta em relação ao aquilo que o paciente está trazendo ou aquilo que ele tem contado para a gente no dia a dia é o ponto mais importante para a gente saber como a gente vai guiar. Né? Foi falado na aula de que às vezes a gente pode reduzir um determinado estímulo de acuerdo con la respuesta del paciente. Es muy correcto, ¿no? Porque si nosotros vemos el desarrollo de una enfermedad, no es un proceso lineal, ¿cierto? Es un proceso que va cambiando a lo largo de tiempo y sabemos que las necesidades de los pacientes no son las mismas el día de hoy que el día de mañana, ¿cierto? Y eso debemos monitorearlo. Porque la otra es que un maestro de la medicina decía, el que sabe de medicina, solo de medicina, ni de medicina sabe. ¿Por qué? Porque necesitamos de múltiples campos y multidisciplinarios para realmente crear las terapias, ¿cierto? Es decir, que médicos platiquen con gente de rehabilitación, con educadores, porque solo así realmente se va a cambiar la enfermedad. Porque la enfermedad, un poquito con los temas de niveles de prevención, tiene muchos niveles y muchos componentes, ¿no? A gente está gravando esse podcast no último dia do nosso intensivo de neuromodulação aqui em Harvard. E hoje foi o dia de a gente olhar os equipamentos, ver como é que eles estavam funcionando. Inclusive, né, a sua demonstração era de TMS. E como ele pode ser usado para avaliar o estado atual do paciente. Es correcto. Conta un poquinho para a gente sobre eso. Claro, sí. Hoy en día, ¿no? La forma en que usamos los tratamientos y a lo largo de la historia, el principal componente que buscamos es el componente clínico, que sigue siendo el componente de mayor importancia. Sin embargo, hay muchas cosas que no vemos o que nuestros ojos no ven. Y hoy en día lo que buscamos es tratar de innovar viendo dentro del cuerpo la fisiología del cuerpo sin realizar una operación, sin que el paciente vaya a un quirófano. Y la forma que hacemos es tratando de utilizar y medir la neurofisiología del cuerpo
de forma no invasiva, ¿no? Entonces hoy estamos tratando de usar las tecnologías que hoy tenemos de tratamiento para entender de pronto cómo el ser fisiológico está cambiando, y lo hacemos básicamente tratando de desarrollar biomarcadores que nos ayudan, una, a personalizar los tratamientos, y dos, a dar seguimiento a lo largo del tiempo cómo funciona, ¿no? Hoy tuvimos la oportunidad de ver precisamente midiendo la actividad cerebral usando TMS, ¿no? Que es igual un poco de cambio de paradigma, pero también tenemos otras tecnologías como es el electroencefalograma, donde podemos ver las ondas cerebrales, y sobre todo, y lo más importante, es que son equipos médicos que son portables, ¿cierto? Y que de pronto son no costosos. Uh-huh. Esto quiere decir que los podemos llevar a poblaciones que mais lo necessitam e mais vulneráveis, certo? Me chamou bastante atenção a técnica de estimulação pulsada. É correto. Que realmente foi algo que eu não conhecia mesmo. E assim, ela é bastante interessante porque ela é guiada pela imagem, claro. E vai fazendo por pulsações, e um impacto importante no Parkinson, né? Ali a pesquisa que foi feita. Essa realmente chamou a atenção para mim porque era novidade, e também pela forma como ela é aplicada, é um pouco diferente. Então achei bastante interessante aí essa possibilidade, e fico pensando que espero que esse tipo de tecnologia também comece a chegar lá para o Brasil, né? TMS a gente tem e tal, mas algumas técnicas ainda precisam chegar, e eu acho que isso é o grande diferencial da gente estar aqui, de ver aquilo que a gente já tem lá, aquilo que como está sendo aplicado aqui, e aqui é o berço das pesquisas, né? Claro. Então é aqui onde as pesquisas acontecem. Então participar disso, vir até aqui é algo muito... Tem o lado da emoção que ajuda na nossa aprendizagem. Legal. E tem o lado da gente se projetar também pro futuro, né? De entender a importância disso tudo para trabalhar tanto preventivamente como paliativamente com as populações que precisam tanto, né? Hoje em dia a gente, né, a depressão está cada vez mais comum. E talvez se a gente trabalhar preventivamente com estresse, a gente vai ter ali Es correcto. Y es que el punto ahí es que si trabajamos en la prevención, realmente todos los costos de salud e incluso pueden realmente disminuir, ¿cierto? Uh-huh. Porque realmente si nos damos cuenta, la medicina preventiva cuesta mucho menos, tanto para los pacientes, ¿no? Es decir, ir a un hospital, ¿cierto? Cuando uno se siente mal, que de pronto podamos tener como estos relojes que tenemos ya en la mano, uh-huh, y que puedan detectar cuando necesitamos realmente ir al médico y que no sea demasiado tarde, ¿no? Sim. Uh-huh. Bom, professor, eu quero agradecer muito por esse momento aqui, agradecer muito pelas aulas que foram maravilhosas. Essa visita aqui ao hospital também foi encantadora. Então, só tem elogios. Estou muito feliz por estar aqui. Espero voltar. Sí, pues primero que nada, otra vez, muito obrigado. Estamos muy contentos de recibirlos aquí en su casa. Decimos en México, mi casa es tu casa y esta es su casa. Y creo que el gran reto es crear puentes. Hoy el gran reto de la innovación es que las nuevas tecnologías no se queden en una burbuja, ¿cierto? Sino que realmente vayan al mundo. Y hoy la misión que tiene NeuroWorks de crear esos puentes es lo que realmente importa, ¿no? Nosotros aprendimos mucho de ustedes también. Fueron un grupo tan maravilloso que el objetivo que teníamos precisamente es que se llevaran más respuestas que preguntas, ¿cierto? Uh-huh. Porque la innovación empieza por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos muy contentos, muchas gracias. Creo que falta mucho de cambiar y seguir cambiando el paradigma de cómo cambiar de una medicina reactiva, clásica, a una medicina de prevención.
cómo preguntarnos en lugar de cómo puedo tratar una enfermedad a cómo puedo prevenirla y sobre todo cómo puedo usar un equipo multidisciplinario para hacerlo. Porque hoy en día la medicina no debe ser una medicina individual, sino una medicina en equipo. Entonces, muchas gracias NeuroWorks, esperamos que estén de vuelta e graças a todos ustedes. Muito obrigada, professor. Foi um prazer ter neste episódio comigo. E se você gostou desse podcast, fique atento às nossas redes sociais, continue acompanhando os outros podcasts e você vai ter muito conteúdo como esse para acompanhar.